En una calle empedrada y bulliciosa de Madrid, el sol de la mañana caía con una fuerza implacable, haciendo que el aire vibrara sobre el asfalto en un espejismo danzante que distorsionaba los contornos de la ciudad. El sudor perlaba la frente de Elena mientras ajustaba con esfuerzo la descolorida sombrilla que apenas protegía sus tesoros de papel del calor abrasador. Estaba tan concentrada en su tarea, en evitar que las páginas se curvaran por la humedad del ambiente, que no vio venir el empujón brusco de la multitud apresurada. Tropezó, y por un instante caótico el mundo se inclinó en un ángulo imposible mientras sus modestas pertenencias se esparcían por el suelo con un ruido sordo y descorazonador. Las manzanas que llevaba para almorzar rodaron traviesas entre los pies de los transeúntes, y sus queridos ejemplares de historia se abrieron en el suelo polvoriento, sus páginas vulnerables al viento y a las pisadas indiferentes de la gente. Sintió la cara arderle de vergüenza en medio de la ruidosa indiferencia de la gran ciudad. Un sentimiento de invisibilidad, que era casi peor que la propia caída. Justo cuando se agachaba para empezar a recoger el desastre, un par de zapatos de cuero, impecablemente lustrados y ajenos al polvo de la calle, se detuvieron justo frente a ella. Un hombre con un traje azul que parecía inmune al calor, se arrodilló a su lado, su gesto tan inesperado como un oasis en el desierto. «Permíteme ayudarte», dijo Daniel Vargas, su voz una melodía sorprendentemente calmada en medio del estruendo urbano. Sus miradas se encontraron por un segundo, y en ese breve chispazo de conexión genuina, todo el ruido de Madrid pareció desvanecerse. Mientras recogían los volúmenes, un peatón comentó en voz baja a su acompañante, con un tono entre romántico y burlón. Su gratitud era el inicio de un amor. La frase flotó en el aire como una profecía extraña que nadie, y menos aún Elena, sabía que desencadenaría una tormenta de avaricia y calumnia. Ella solo pudo sonreír, agradecida, sin imaginar que el peso de sus preocupaciones, por un instante aliviado por la amabilidad de aquel desconocido, estaba a punto de volverse insoportable. «Qué amable», pensó, un suspiro escapándose de sus labios mientras observaba sus manos cuidadas, tan distintas a las suyas, manchadas por la tinta y la lucha diaria. Los libros que vendía, eran su sustento, pero también su ancla a un mundo de conocimiento que sentía cada vez más lejano. Al llegar al pequeño apartamento en el corazón del centro histórico, el familiar olor a manzanilla y a madera vieja la recibió como el abrazo cálido de una madre. Tía Rosa, sentada en su inseparable sillón de orejas, una reliquia de otros tiempos, se iluminó al verla entrar por la puerta, su sonrisa borrando por un instante las marcas del dolor y la enfermedad. «¿Qué tal el día, mi niña? ¿Has vendido algo hoy?», preguntó con su voz quebradiza, una voz que a Elena le recordaba al crujido de las hojas secas en otoño. Elena forzó una sonrisa, dejando las pocas y magras monedas que había ganado sobre la mesita de centro, evitando a toda costa mencionar la humillante caída en la calle ni al misterioso hombre del traje azul. No quería añadir ni una sola preocupación más a la frágil salud de su tía. «Fue un día bastante tranquilo, tía. Sacamos lo suficiente para hoy», mintió a medias, una pequeña mentira piadosa que le supo amarga en la boca. Se acercó a ella y le tomó la mano, sintiendo la piel increíblemente fina y suave, como el papel de un libro muy antiguo, una piel que contenía la historia de toda una vida de sacrificios y amor. Rosa la miró con esa profundidad que parecía saberlo todo sin necesidad de palabras, esos ojos que habían visto demasiado. «Sin ti, Elena, no sé qué haría. Este es nuestro hogar, nuestro refugio. Prométeme que no dejarás que nos quiten esto, es todo lo que tengo, mi historia». La súplica en su mirada era un ancla que se clavaba en lo más profundo del alma de Elena. «Te lo prometo, tía. Nadie nos va a sacar de aquí. Antes tendrán que pasar por encima de mí», respondió Elena, su voz sonando mucho más firme y segura de lo que realmente se sentía por dentro. «Este lugar es nuestra fortaleza», pensó, aferrándose a esa idea con desesperación. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video. Si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Al amanecer del día siguiente, Elena se levantó de la cama con una determinación renovada, la promesa hecha a su tía resonando en su cabeza como un juramento sagrado que no podía romper. Mientras preparaba un desayuno sencillo, el aroma del café recién hecho llenando la pequeña cocina, tía Rosa la observaba en silencio desde la puerta envuelta en su chal de lana. «Cada día te pareces más a tu abuelo». Él también era un luchador incansable,
Un hombre que nunca se rendía ante la injusticia, dijo en voz baja, sus palabras evocando la figura de un hombre que Elena apenas recordaba, pero que veneraba a través de las historias de su tía. Cada recuerdo que Rosa compartía sobre él, sobre cómo había trabajado sin descanso para conseguir ese apartamento, era un ladrillo más en la fortaleza emocional que Elena intentaba construir desesperadamente a su alrededor para protegerse del miedo. Él siempre decía que estas 4 paredes no eran solo ladrillos, eran los cimientos de nuestra familia, Muchiasa, RMURO con acento agudo Rosa, perdida en sus recuerdos. Este lugar es nuestra historia, el único testamento de todo lo que hemos sido. Elena sintió un nudo apretado en la garganta, una mezcla de amor y de una responsabilidad casi abrumadora. No, no podían perderlo. No lo permitiría. No lo perderemos, tía, repitió como un mantra, más para convencerse a sí misma que a ella. Lucharé como lo habría hecho el abuelo, con uñas y dientes si hace falta, se prometió en silencio, mirando por la ventana el amanecer que teñía de rosa los tejados de Madrid. La batalla aún no había comenzado, pero ella ya se estaba poniendo la armadura. En un imponente rascacielos de cristal y acero que se alzaba como una aguja desafiando al cielo, el teléfono del despacho de don Ricardo Vargas sonó con una discreción que contrastaba con el poder que emanaba de cada rincón de la estancia. Su despacho era un santuario de poder y control, con vistas panorámicas de una ciudad que él consideraba su tablero de juego personal. Al otro lado de la línea, la voz alamera de un informante a sueldo le relataba el insignificante incidente de la calle, detallando cada gesto y cada palabra con una precisión servil. Un simple tropiezo, señor. Su hijo Daniel ayudó a una vendedora ambulante a recoger sus cosas. Ocurrió justo frente al edificio que nos interesa adquirir en la calle de la Luna. Ricardo no respondió de inmediato, dejando que un silencio denso y calculado llenara la línea. Él no veía un acto de bondad en la acción de su hijo, veía una variable no controlada, una posible complicación en sus planes meticulosamente trazados. «¿La chica es la inquilina del apartamento de la anciana?», preguntó finalmente, su tono gélido como el acero, desprovisto de cualquier emoción. La confirmación del informante fue todo lo que necesitó. Colgó sin despedirse. Una sonrisa casi imperceptible, fría y afilada como la hoja de un bisturí, se dibujó en sus labios. Era la sonrisa de un depredador, que encuentra una nueva y sutil forma de presionar a su presa. Miró el detallado plano del futuro complejo de lujo que ocupaba casi toda su pared. El pequeño edificio antiguo era una mancha molesta en su diseño perfecto, y ahora, irónicamente, su propio hijo le había entregado sin saberlo la palanca perfecta para demoler ese último obstáculo. Todo y todos tienen un punto débil, pensó Ricardo con una satisfacción cruel. Esa misma mañana, convocó a su equipo de abogados, su ejército personal. El edificio de la calle de la Luna. Quiero a todos los inquilinos fuera para final de mes, especialmente a la anciana y a su sobrina, ordenó sin preámbulo. Un joven abogado, Mateo, carraspeó con nerviosismo. Señor, tienen derechos adquiridos. Un desalojo forzoso podría generar mala prensa y complicaciones legales. Ricardo lo fulminó, con una mirada que podría congelar el fuego. La mala prensa se gestiona y se compra. Encuentren una irregularidad en sus contratos, un pretexto legal por pequeño que sea. Si no lo hay, la fabrican. Y sobre la chica, siembren una historia en los medios. Una joven ambiciosa que se acerca a mi hijo con intenciones ocultas. ¿Ha quedado claro? El silencio absoluto de los abogados fue la única respuesta que necesitó. La cacería, silenciosa y despiadada, había comenzado. Esa misma tarde, el modesto puesto de Elena parecía más solitario y desolado que nunca, como una pequeña isla de papel en medio de un océano de indiferencia. El desánimo era una capa de polvo invisible que se le pegaba a la piel, haciéndola sentir sucia y agotada. El dinero que había en la pequeña caja de metal apenas cubriría la próxima factura de la luz, y ni hablar de las medicinas cada vez más caras de su tía. ¿Cómo voy a conseguir el dinero para su tratamiento este mes?, se preguntó en un susurro desesperado, la pregunta rebotando contra el muro de la impotencia. Cerró los ojos por un instante, y la imagen de la sonrisa amable de Daniel Vargas apareció en su mente, un destello fugaz de luz en la creciente oscuridad.
Se sintió increíblemente tonta por aferrarse a un recuerdo tan trivial, tan insignificante. Él pertenecía a otro universo, un mundo de lujo y poder, al que ella nunca tendría acceso. Su mirada cansada se posó en un ejemplar muy gastado de Fortunata y Jacinta, la portada casi deshecha por el uso y el paso del tiempo. Pensó en las heroínas de Galdós, mujeres fuertes que luchaban con una tenacidad increíble contra un destino adverso en ese mismo Madrid. Ellas nunca se rendían, por muy mal que estuvieran las cosas, pensó, y una pequeña chispa de rebeldía y orgullo se encendió en lo más profundo de su ser. No, ella no era una heroína de novela, pero tenía la misma tenacidad madrileña corriendo por sus venas. Y sobre todo, tenía a su tía, y esa era la razón más poderosa de todas para seguir luchando, para no dejarse vencer. Se enderezó con un nuevo brío y empezó a ordenar los volúmenes con un esmero renovado, como un soldado que prepara sus armas para la batalla que sabe que se avecina. El primer golpe no llegó como un estruendo, sino con el sigilo de un depredador que acecha en las sombras. Lo trajo el cartero una mañana gris, en un sobre de un elegante color crema que contrastaba cruelmente con la madera gastada de la puerta. Elena lo sostuvo en sus manos, notando el peso inusual del papel, un gramaje caro que anunciaba malas noticias. Sus dedos temblaron ligeramente al rasgar el borde. Dentro, una sola hoja, impresa con el logotipo imponente de Vargas Properties. Las palabras eran frías, impersonales, pulidas por abogados para ser tan afiladas como el cristal. Le comunicaban, sin el menor atisbo de humanidad, la decisión irrevocable de no renovar su contrato de alquiler. 30 días. La frase se repetía en su mente como un eco en un pozo sin fondo, un martillo golpeando la misma palabra una y otra vez. 30 días. 30 días para desmantelar una vida, para empacar los recuerdos, para abandonar el único hogar que había conocido. Sintió que el aire se volvía, espeso, difícil de respirar. No puede ser verdad, pensó, mientras sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, buscando un error, una cláusula, una esperanza a la que aferrarse. Pero no había nada. Solo la fría y brutal certeza de un final. La promesa que le había hecho a su tía resonó en su cabeza, ahora convertida en una burla cruel. El miedo, un miedo helado y paralizante que no había sentido desde la muerte de sus padres, se apoderó de ella, subiendo desde sus pies hasta ahogarle la garganta. El papel temblaba en su mano no por el viento, sino por el terremoto que acababa de desatarse en su interior. Subió las escaleras como un autómata, cada escalón un paso más hacia la desesperación. Al día siguiente, con el corazón encogido en un puño y la carta de desalojo en el bolso como una sentencia de muerte, Elena se dirigió a la oficina del administrador de la finca. Julián, un hombrecillo de mediana edad que siempre había sido amable y cordial con ella, la recibió con una incomodidad tan evidente que era casi dolorosa. Evitaba su mirada, jugueteando nerviosamente con un bolígrafo sobre su escritorio desordenado. Julián, he recibido esto esta mañana, dijo ella, su voz sonando sorprendentemente firme a pesar del nudo que le oprimía la garganta, mientras le extendía la carta. Él apenas la miró, como si el papel quemara. Lo sé, Elena, lo siento muchísimo, de verdad, todos los inquilinos la han recibido, no hay nada que yo pueda hacer. Sus palabras, dichas con un tono de derrota, confirmaron sus peores temores. Esto no era un error administrativo, era una demolición planificada, pero, tenemos derechos. Mi abuelo compró este piso hace más de 50 años, tenemos un cocotte. Un trato antiguo, argumentó ella, su voz comenzando a quebrarse por la impotencia. Julián suspiró, un sonido largo y cansado, el sonido de un hombre que ya ha perdido la batalla. Elena, escúchame. Esto no tiene nada que ver con la justicia ni con los derechos. Esto es don Ricardo Vargas. Quiere el edificio entero, y lo va a conseguir, cueste lo que cueste. Me han ofrecido una suma considerable de dinero por facilitar las cosas, y me han dejado muy claro lo que le pasará a mi familia si no coopero. El miedo en su voz era palpable, un miedo animal que contagió a Elena. Nadie puede detenerlo, es como intentar detener una marea con las manos. Mi consejo por tu bien, es que aceptes la indemnización que te ofrezcan, y busques otro lugar. Luchar contra él solo te traerá más problemas y más dolor. Salió de aquella oficina sintiendo una mezcla nauseabunda de rabia e impotencia. Caminó sin rumbo por las calles, sintiéndose increíblemente sola.
una hormiga frente a un gigante de Orm, Ion. Se detuvo frente a un kiosco para recuperar el aliento, y entonces su propio nombre saltó hacia ella desde la página de una revista de sociedad. ¿La nueva conquista del heredero Vargas? La foto, tomada a traición, era de ella y Daniel en la calle, recogiendo los ejemplares del suelo. El artículo, escrito con un veneno sutil y calculador, la describía como una astuta vendedora ambulante, que había orquestado un encuentro casual para cazar al soltero de oro. Sintió que toda la sangre se le retiraba del rostro, dejándola fría y pálida como un fantasma. Era una calumnia tan cruel y calculada que le robó el aliento por un instante. Y en ese preciso momento, con la revista temblando en sus manos, lo entendió todo con una claridad terrible y deslumbrante. La carta de desalojo, la campaña de desprestigio, la actitud derrotista de Julián, todo estaba conectado, eran las piezas de un puzzle monstruoso que acababa de completar. No solo querían su casa, querían destruir su reputación, su dignidad, su nombre. Querían aniquilarla, para que nadie escuchara sus protestas, para que su desalojo pareciera un justo castigo para una cazafortunas. Algo se rompió dentro de ella en ese instante, pero no fue su espíritu. Fue la última pizca de inocencia que le quedaba, la creencia de que en el fondo, la gente era buena. En casa, encontró a tía Rosa despierta, con el ceño fruncido. «¿Elena? ¿Qué es esto?», preguntó, señalando la revista que Elena había dejado caer sobre la mesa de la cocina. Su voz era apenas un hilo frágil. «Es una mentira, tía». «Todo es una mentira repugnante», respondió Elena, su voz apagada, vacía de toda emoción. Rosa, sin decir una palabra, la rodeó con sus brazos delgados pero fuertes. «Claro que es una mentira, mi niña. Eres la persona más honesta y buena que conozco en este mundo». Elena finalmente se giró para mirarla, sus ojos llenos de lágrimas contenidas que se negaban a caer. «Pero la gente no me conoce. Leerán esta basura y pensarán que soy una APR, ovechada. Quieren que todo el mundo piense que me merezco lo que me está pasando. El desalojo, la humillación, todo». Rosa le secó con el pulgar una lágrima solitaria que se había escapado. «Entonces tendremos que demostrarles a todos que se equivocan. Tu abuelo siempre decía que la verdad es como el corcho, no importa cuánto intentes hundirlo, siempre acaba saliendo a flote. Y nosotros, juntas, encontraremos la manera de que nuestra verdad flote muy muy alto». La convicción inquebrantable en la voz de su tía fue un bálsamo para su alma herida, y al mismo tiempo, el acicate que necesitaba. La lucha ya no era solo por un techo, ahora era por su honor. Mientras tanto, en la opulenta mansión de los Vargas, un palacio de mármol y silencio, Daniel sostenía la misma revista. Su rostro, una máscara de furia contenida, irrumpió en el despacho de su padre sin llamar. Un acto de rebeldía que nunca antes se había atrevido a cometer. «¿Qué significa esta porquería, papá?», preguntó, su voz temblando de rabia mientras arrojaba la revista sobre el inmenso escritorio de caoba. «Vi a una persona en apuros en la calle y la ayudé. Y tú conviertes un simple acto de decencia humana en esta basura sensacionalista». Ricardo se recostó en su sillón de cuero, completamente impasible, como si la furia de su hijo fuera el zumbido molesto de un insecto. «Se llama control de daños, Daniel. Y a veces, para ganar, hay que realizar un ataque preventivo. Esa chica vive en una propiedad que necesito para el proyecto más importante de la compañía. Su repentino y conveniente interés en ti es sospechoso. Estoy protegiendo el nombre de la familia, nuestro legado». Daniel lo miró como si estuviera viendo a un completo extraño. «¿Protegiendo el nombre de la familia? ¿Cómo? Calumniando a una joven inocente que no conoces de nada. ¿Acosándola para que abandone el único hogar que tiene?». Yo la miré a los ojos. No había ni una pizca de ambición en su mirada, solo gratitud y vergüenza. La voz de Ricardo se endureció, perdiendo su tono condescendiente para volverse afilada como el hielo. «Tú ves gratitud. Yo veo una oportunidad, un ángulo de ataque. Eres demasiado blando, Daniel. El mundo de los negocios es una guerra sin cuartel. Y en la guerra todas las armas son válidas. Te prohíbo terminantemente que vuelvas a acercarte a ella. Esto es un asunto de negocios, y tú, por tu bien, te mantendrás al margen». La brecha que siempre había existido entre padre e hijo se convirtió en un abismo insalvable en ese preciso instante. Daniel sintió una profunda y amarga vergüenza.
no por sí mismo, sino por el hombre que lo había criado, el hombre al que una vez había admirado. No podía quedarse de brazos cruzados mientras se cometía una injusticia tan flagrante. No me quedaré al margen, pensó, y la decisión irrevocable selló su destino. La campaña de desprestigio orquestada por Ricardo Vargas tuvo un efecto inmediato y absolutamente devastador. Al día siguiente, en su puesto de la calle, Elena notó las miradas de desdén, las sonrisas burlonas, los susurros venenosos. La gente que antes le sonreía y charlaba con ella sobre el tiempo, ahora pasaba de largo, cuchicheando a su paso. «Mira, es esa, la que quiere pescar al millonario con el cuento de la Cenicienta», oyó decir a una mujer con una crueldad innecesaria. Cada palabra era como una pequeña piedra afilada que le lanzaban. Sus ventas, ya de por sí escasas, se desplomaron hasta casi desaparecer. Se sentía como una apestada en su propio barrio, juzgada y sentenciada por extraños que no sabían absolutamente nada de su vida, de su lucha, del amor por su tía. A mediodía, un hombre bien vestido con un traje gris y una expresión severa, se acercó a su puesto. «Tengo un mensaje para usted de parte de don Ricardo Vargas», dijo en voz baja y amenazante, asegurándose de que nadie más pudiera oírlo. «Acepte la oferta de indemnización que le llegará mañana y váyase sin hacer ruido. Si insiste en quedarse y luchar, le aseguro que esto es solo el principio. Podemos hacer su vida mucho más difícil». La amenaza, tan directa y fría, le heló la sangre en las venas, pero también encendió una llama de furia en su interior. Lo miró directamente a los ojos, su mandíbula apretada con fuerza. «Dígale a don Ricardo Vargas que mi dignidad no está en venta. Y que no me rindo». El hombre sonrió con una suficiencia que la enfureció aún más. «Como quiera. Pero no diga que no se lo advertimos». Se marchó con la misma discreción con la que había llegado, dejándola sola con su miedo y su rabia, dos emociones que luchaban por el control de su alma. «No voy a dejar que me intimiden», se dijo a sí misma, pero su voz interior sonaba más débil que nunca. Esa noche, la sensación de estar atrapada en la telaraña invisible pero increíblemente fuerte de Ricardo Vargas, era asfixia, como si las paredes de su propio hogar se estuvieran cerrando sobre ella. No podía dormir. Daba vueltas en la cama, su mente un torbellino de miedos y escenarios terribles. Finalmente se levantó, y fue a la sala de estar, sentándose en el suelo frío a la luz pálida de la luna que se filtraba por la ventana. «¿Cómo puedo luchar contra un gigante así, contra un monstruo con tanto poder?», pensó, la desesperación amenazando con ahogarla por completo. «No tengo dinero para un buen abogado, no tengo poder, no tengo a nadie que me ayude, estoy sola en esto». El peso de la responsabilidad por el bienestar de su tía era casi insoportable, una losa de plomo sobre su pecho. Apoyó la cabeza en el gastado sillón de orejas de rosa, inhalando el aroma familiar a lavanda, y a tiempo que la reconfortaba desde que era una niña. Recordó las historias de su abuelo, un hombre de principios, un hombre que, según su tía, nunca se habría rendido ante un matón como Vargas por muy poderoso que fuera. Y Yarli Okolot Poboboy, ella era su nieta. La sangre de aquel hombre corría por sus venas. «No puedo rendirme. No lo haré por mí, lo haré por ella, por él», se juró a sí misma en la quietud y el silencio de la noche, una promesa susurrada a los fantasmas de su familia. Al día siguiente, un nuevo golpe la esperaba. Uno que no vio venir y que la hirió profundamente. Una notificación oficial de la universidad, en un sobre con el escudo de la institución, la esperaba en el buzón. Su beca, que cubría la mitad de sus estudios de historia y que tanto le había costado conseguir, había sido puesta en revisión de forma inmediata, debido a una supuesta conducta personal que podría afectar negativamente a la reputación de la institución. La influencia de Ricardo Vargas era como un veneno, un gas tóxico que se extendía a todos los aspectos de su vida, contaminándolo todo. Ahora no solo amenazaban su hogar y su reputación, sino también su futuro, su sueño de convertirse en historiadora. Tía Rosa entró en la cocina y vio la expresión de absoluta derrota en su rostro, la carta arrugada en su mano. Sin decir una sola palabra, con la sabiduría de los que han sufrido mucho, puso la tetera al fuego. «Cuando tu abuelo se sentía completamente perdido y sin rumbo», dijo, suavemente mientras esperaban a que el agua hirviera, su voz un bálsamo en la herida abierta,
Se refugiaba en las cosas que le dejó su padre. Decía que en el pasado estaban todas las respuestas a los problemas del presente, que solo había que saber hacer las preguntas correctas y escuchar con atención. Esas palabras, dichas con una simpleza conmovedora, encendieron una pequeña luz en la oscuridad de la mente de Elena. Los recuerdos. El pasado. Quizás la respuesta no estaba en luchar hacia adelante, sino en mirar hacia atrás, hacia las raíces de su propia historia. Inspirada y conmovida por las sabias palabras de su tía, Elena se dirigió a la pequeña y modesta estantería del salón, donde guardaban los volúmenes más antiguos que habían pertenecido a su abuelo, reliquias de un tiempo pasado. Pasó los dedos con delicadeza por los lomos gastados por el tiempo y el uso, sintiendo una extraña y profunda conexión con el hombre al que apenas había conocido. Empezó a sacarlos uno por uno sin saber muy bien qué estaba buscando. Quizás solo buscaba consuelo, una señal, algo a lo que aferrarse en medio de la tormenta. Estaba a punto de rendirse, pensando que era una idea tonta, cuando sus manos tocaron el lomo de un tomo particularmente pesado y sin título. Era un antiguo libro de registro, con unas tapas de cuero oscuro y agrietado por los años. Al abrirlo, una ráfaga de polvo acumulado le hizo estornudar. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de anotaciones manuscritas con una caligrafía elegante pero casi ilegible. Y entonces, entre dos páginas que estaban pegadas por la humedad y el tiempo, vio algo. Con un cuidado infinito, como si estuviera realizando una operación quirúrgica, la separó. Dentro, en un hueco cuidadosamente recortado en el interior de las páginas, había un sobre amarillento y sellado. Su corazón dio un salto, un latido de pura intuición. Dentro encontró una escritura de propiedad que databa de principios del siglo XX, registrando el edificio completo a nombre de su bisabuelo, Mateo Rivas. Pero eso no era posible. La historia familiar que siempre le habían contado era que solo habían podido comprar su apartamento, nada más. El segundo objeto era una fotografía descolorida de sus bisabuelos posando sonrientes y orgullosos en la puerta del edificio, y junto a ellos, un hombre con expresión sombría y traje oscuro. En el reverso de la foto una nota escrita con la letra de su abuelo: el día que lo perdimos todo por culpa de la codicia, cuidado con los lobos con piel de cordero. El apellido Vargas ya era sinónimo de engaño y traición en aquel entonces. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. Elena sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. A pesar del calor de la tarde, Vargas, el mismo apellido, no podía ser una simple coincidencia. De repente, aquellos viejos tomos que vendía para subsistir, y los que atesoraba como un recuerdo familiar se transformaron ante sus ojos. Ya no eran solo su sustento o un vínculo con su pasado. Eran la clave. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar con una precisión terrible, formando una imagen monstruosa de engaño y codicia que se extendía a través de las generaciones. La historia que le habían contado toda su vida podría no ser toda la verdad. La nota de su abuelo era inequívoca, una advertencia desde la tumba. La ambición desmedida de Ricardo Vargas por ese terreno no era nueva. Era una codicia heredada, una injusticia perpetuada en el tiempo como una maldición familiar. Sintió una oleada de ira justa, una rabia pura y limpia que barrió de golpe todo el miedo que la había paralizado. Ya no se trataba solo de salvar su apartamento. Se trataba de reclamar la verdad, de restaurar el honor robado de su familia. Ricardo Vargas no solo le estaba robando su hogar, estaba intentando borrar su historia, aniquilar su memoria. No lo vas a conseguir. Te lo juro, pensó, su mirada fija en la fotografía, como si estuviera haciendo un pacto con sus antepasados. Pasó el resto del día y toda la noche investigando, febril, sin comer ni dormir. Su formación como historiadora se convirtió en su mayor activo. Descubrió en los archivos digitales que poco después de la fecha de la foto, hubo un incendio accidental en los archivos del registro de la propiedad de la ciudad. Y poco después, como por arte de magia, apareció una nueva escritura a nombre de una empresa fantasma vinculada a la familia Vargas. Era un fraude. Un fraude antiguo, enterrado bajo décadas de silencio, poder y
EDO. El descubrimiento de Elena no pasó desapercibido para el enemigo. Cuando Ricardo Vargas, a través de sus tentáculos de información, supo que ella había estado haciendo preguntas incómodas en los archivos municipales y revisando viejos registros, entendió que había subestimado gravemente a aquella chica. Su reacción fue inmediata y brutal, la de una bestia herida que ataca sin piedad. A la mañana siguiente, un equipo de ruidosos obreros se presentó en el edificio con una supuesta orden de inspección estructural urgente. Empezaron a taladrar paredes al azar, a cortar el suministro de agua y de luz durante horas, haciendo la vida de los pocos inquilinos que quedaban absolutamente imposible. Era acoso puro y duro, una tortura psicológica diseñada para quebrar su espíritu, para forzarla a rendirse. Elena se enfrentó al capataz, un hombre corpulento y de pocas palabras, pero él solo se encogió de hombros con una indiferencia estudiada. «Solo cumplo órdenes, señorita. Si tiene alguna queja, hablé con la constructora». Por la tarde, mientras intentaba calmar a su tía, que estaba muy alterada por el ruido, recibió una llamada de un número desconocido. Era Daniel. Su voz sonaba genuinamente angustiada. «Elena, lo siento muchísimo. Me acabo de enterar de lo que mi padre está haciendo. Esto es una monstruosidad, es inhumano. Por favor, tienes que creerme, yo no tengo nada que ver con esto». Ella quería creerle, desesperadamente, pero ¿cómo podía confiar en alguien que llevaba ese apellido, el mismo que estaba grabado a fuego en la historia de su desgracia familiar? «Aprecio tu llamada, Daniel, pero tu padre no solo me está acosando. Está intentando enterrar una verdad muy oscura sobre el origen de la fortuna de tu familia», le dijo, su voz firme y cargada de un dolor antiguo. La llamada la dejó con un torbellino de emociones contradictorias. ¿Y si todo era una trampa para que bajara la guardia? La situación en el edificio empeoraba por momentos, y la delicada salud de tía Ross empezó a resentirse gravemente. El estrés, el ruido y el miedo eran un cóctel letal para su frágil corazón. Una noche, en medio del estruendo de los taladros que parecían no descansar nunca, tía Rosa sufrió una fuerte angina de pecho. Elena tuvo que llamar a una ambulancia, sus manos temblando tanto que apenas podía marcar el número. Ver a su tía en la camilla, pálida como la cera y con los ojos cerrados por el dolor, fue el golpe más duro de todos, una imagen que se le grabaría a fuego en la memoria. En la sala de espera del hospital, bajo la luz fría y artificial de los fluorescentes, esperando noticias de los médicos, Elena se sintió más sola y desamparada que nunca. La rabia que la había sostenido hasta entonces se transformó en un miedo crudo, un pánico animal. Ricardo Vargas no solo estaba intentando robarle su casa, estaba poniendo en peligro la vida de la única persona que le quedaba en el mundo, la persona que más quería. Algo tenía que romperse, y estaba a punto de suceder. Se aferró con fuerza a la copia de la vieja escritura que llevaba en el bolso como si fuera un talismán, el papel arrugado bajo la presión de sus dedos. Ya no era una cuestión de justicia abstracta, ahora era una cuestión de pura y simple supervivencia. Al día siguiente, con unas profundas ojeras marcando su rostro pero con una nueva mirada de acero en sus ojos, se dirigió a la única oficina de asistencia legal gratuita que había aceptado escuchar su caso. La abogada, una mujer joven llamada Sofía, la escuchó con un escepticismo profesional al principio. Pero entonces Elena puso sobre la mesa la escritura original, la fotografía descolorida y las pruebas del sospechoso incendio en los archivos. El escepticismo de Sofía se transformó en un interés intenso y febril. Esto es dinamita pura», dijo en voz baja, sus ojos brillando de emoción. «Si podemos autentificar esto, no solo podemos detener el desalojo de forma inmediata, sino que podemos impugnar la propiedad de todo el edificio». Don Ricardo Vargas tiene un problema muy serio. Por primera vez en semanas, Elena sintió una oleada de esperanza genuina. Una pequeña luz al final del túnel. Ya no estaba sola en esta lucha. El primer paso de Sofía fue presentar una medida cautelar urgente ante los tribunales, para detener de inmediato las obras de acoso en el edificio, alegando daños a la salud de los inquilinos. Para sorpresa de todos, una jueza sensible a la situación la concedió. La noticia de la pequeña victoria legal se filtró a la prensa. Un pequeño periódico digital, conocido por su periodismo de investigación, publicó la historia completa de Elena, presentándola como una moderna David luchando contra un Goliat corporativo.
El artículo incluía imágenes de la escritura antigua y planteaba preguntas muy incómodas sobre el turbio pasado de Vargas Properties. La opinión pública, que hasta entonces había sido indiferente o la había juzgado, comenzó a cambiar de forma drástica. Pequeños grupos de vecinos y activistas contra la especulación empezaron a mostrar su apoyo incondicional. Aparecieron pancartas caseras en el balcón de Elena. Vargas, especulador fuera de nuestro barrio. Su lucha ya no era solitaria. Se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia para toda la ciudad. Ricardo Vargas estaba absolutamente furioso. Había subestimado a la chica, y ese error de cálculo le estaba costando caro en términos de imagen pública. «Quiero que la destruyan», le gritó a su jefe de abogados en una reunión de emergencia. «Demándenla por difamación, por falsificación de documentos. Invéntense lo que sea necesario. Quiero que acabe en la cárcel». Pero su ira desmedida escondía un miedo profundo. Sabía en el fondo de su corazón corrupto que los documentos eran auténticos. La verdad sobre los cimientos podridos sobre los que había construido su imperio estaba a punto de salir a la luz, y todo por culpa de una insignificante vendedora de la calle. Estaba preparado para usar toda su crueldad y todo su poder para silenciar a Elena para siempre. La guerra total había sido declarada. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y el mundo entero estaría observando cada movimiento. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Elena visitaba a su tía en el hospital todos los días, llevándole flores y sus novelas favoritas. Rosa se recuperaba lentamente, pero su espíritu estaba más fuerte y combativo que nunca. Leía con un orgullo inmenso los artículos que hablaban de la valentía de su sobrina. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, mi niña», le dijo un día, apretando su mano con una fuerza sorprendente. «Estás honrando su memoria de la mejor manera posible, luchando por lo que es justo». Esas palabras eran el combustible que le daba a Elena la fuerza para continuar a pesar de la inmensa presión y el miedo que sentía por las noches. Mientras tanto, Daniel Vargas se encontraba en una encrucijada moral imposible. Dividido entre la lealtad filial que le habían inculcado desde niño y lo que su conciencia le dictaba que era correcto, intentó razonar con su padre una última vez. «Papá, por favor, detén esto, ha sido demasiado lejos», le suplicó. Ricardo lo miró con un desprecio gélido, como si fuera un traidor. «Ini, en esta familia, o estás conmigo, o estás contra mí. Decide de qué lado estás, y hazlo ahora». Esa noche, Daniel tomó la decisión más difícil de su vida. Buscó en los archivos privados de la empresa, en la sección histórica que su padre consideraba basura, y encontró lo que temía encontrar: un viejo libro de contabilidad con anotaciones cifradas de pagos a funcionarios y a un especialista en incendios, fechadas exactamente en la época del fraude. Era la prueba definitiva, la pistola humeante. Con el corazón encogido por el dolor de la traición que iba a cometer, cogió los documentos. Sabía que destruiría a su padre y cambiaría su vida para siempre, pero era lo único correcto que podía hacer. Se puso en contacto con la abogada de Elena, Sofía, quien recibió la evidencia con una euforia contenida. «Con esto tenemos un caso casi blindado», le dijo a Elena por teléfono. La fecha del juicio fue fijada. El enfrentamiento final se convirtió en el evento mediático más esperado del año. Daniel Vargas no solo se limitó a entregar los documentos de forma anónima, sino que se preparó para el acto más difícil y valiente de su vida: testificar en un tribunal contra su propio padre. La noche antes del juicio, en un acto de increíble audacia, se reunió con Sofía y Elena en un café discreto y poco concurrido en las afueras de la ciudad. La tensión en la pequeña mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Elena lo miró, buscando respuestas en sus ojos, intentando comprender qué llevaba a un hijo a cometer un acto de tal magnitud. «¿Por qué haces esto?», le preguntó de nuevo, su voz suave, casi un susurro. Daniel suspiró, y pareció que el peso del mundo caía sobre sus hombros. «Porque mi familia construyó un imperio sobre la ruina de la tuya. Porque no puedo vivir un solo día más sabiendo que mi futuro, mi lujo, mi nombre, se basan en una mentira tan monstruosa. Esto ya no se trata de dinero o edificios para mí. Se trata de intentar limpiar un poco el nombre de M. con familia. Aunque eso signifique destruirlo primero para poder reconstruirlo sobre cimientos de verdad». Sus palabras eran tan sinceras, tan cargadas de un dolor genuino,
que derribaron las últimas barreras de desconfianza que Elena aún albergaba. Vio en él no al hijo de su enemigo, sino a un hombre bueno atrapado en una red de mentiras, luchando desesperadamente por hacer lo correcto. Lo que estás haciendo es muy valiente, dijo ella conmovida. O muy estúpido, respondió él con una media sonrisa triste y amarga. Mi padre no me lo perdonará nunca. A partir de mañana, seré un paria. El encuentro fue breve, pero decisivo. Forjó una alianza improbable y poderosa, nacida de una injusticia centenaria. Salieron del café, y se separaron en la noche fría de Madrid, cada uno preparándose en silencio para la batalla que definiría sus vidas para siempre. El día del juicio, la sala principal del tribunal, era un auténtico hervidero de periodistas, abogados con sus togas y curiosos que habían hecho cola desde el amanecer para conseguir un asiento. La tensión se podía cortar con un cuchillo, una electricidad estática que erizaba la piel. Elena se sentó junto a Sofía, su corazón latiendo con una fuerza desbocada, pero su rostro una máscara de serenidad que le costaba un esfuerzo sobrehumano mantener. Al otro lado del pasillo, Ricardo Vargas la miraba con un odio gélido y puro, rodeado por un ejército de abogados con trajes caros y rostros impasibles. Parecía un rey en su corte, absolutamente seguro de su poder y su victoria final. El juicio comenzó. Los abogados de Vargas, agresivos y teatrales, intentaron desacreditar a Elena desde el primer momento, pintándola como una oportunista sin escrúpulos, una mentirosa profesional que había falsificado documentos antiguos para extorsionar a un hombre de negocios respetable y filántropo. Cada pregunta era un dardo envenenado, cada insinuación una bofetada pública. Elena respondió con una calma y una dignidad que sorprendió a todos, especialmente a sus atacantes. Se aferró a los hechos, a la historia de su familia, a la verdad que había desenterrado con tanto esfuerzo. Su testimonio fue emotivo pero increíblemente preciso, contando la historia de sus antepasados, la pérdida de su hogar y la lucha desesperada de su tía por conservarlo. Habló no solo por ella, sino por generaciones de su familia que habían sido silenciadas por el poder y el dinero. La sala escuchaba en un silencio absoluto, cautivada por su relato. A pesar de su compostura, la presión era inmensa. ¿Será mi palabra suficiente contra el poder de un apellido como Vargas?, se preguntó, sintiendo una punzada de duda. La defensa de Ricardo Vargas parecía sólida como una fortaleza, construida con mentiras y medias verdades. Presentaron a supuestos expertos que cuestionaron con jerga técnica la autenticidad de la escritura, a testigos pagados que hablaron de la conducta dudosa y las ambiciones desmedidas de Elena, y pintaron a Ricardo como la pobre víctima de un elaborado complot para robarle su fortuna. Por un momento pareció que la balanza de la justicia se inclinaba peligrosamente a su favor. La frialdad y la confianza de Ricardo Vargas en el estrado eran casi hipnóticas. Negó todas y cada una de las acusaciones con una indignación teatral perfectamente ensayada. Esta mujer, dijo señalando a Elena con un dedo acusador, su voz resonando en la sala, es una maestra de la manipulación. Ha seducido a mi propio hijo, a mi sangre, volviéndolo en mi contra, todo, por un capricho de codicia, por la fantasía de convertirse en millonaria, de la noche a la mañana. Elena sintió una punzada de duda, un FR, y con acento agudo O, que le recorrió la espalda. Quizás Julián tenía razón desde el principio, era como intentar detener una marea imparable con las manos. Miró a Sofía en busca de apoyo, y la abogada le dio un apretón tranquilizador en el brazo. Confía en el plan, le susurró. Entonces, Sofía se levantó, su voz clara y firme. La fiscalía llama a declarar a su testigo estrella, el señor Daniel Vargas. Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. Ricardo se puso pálido por primera vez en todo el juicio, su máscara de confianza resquebrajándose por un instante. Daniel caminó hacia el estrado, evitando la mirada fulminante de su padre. Su testimonio sería el punto de inflexión. La verdad, como el corcho del abuelo de Elena, estaba a punto de salir a la superficie, y el impacto de la revelación sería devastador para todos los presentes. Sofía comenzó su interrogatorio con una calma devastadora. Señor Vargas, ¿reconoce este libro? Puso el viejo libro de contabilidad de la familia Vargas, la prueba definitiva, sobre el estrado. Daniel asintió, tragando saliva. Sí. Es el registro contable privado de mi abuelo, el fundador de la empresa.
Sofía le pidió que leyera en voz alta ciertas entradas que había marcado previamente. Con voz temblorosa pero clara, Daniel leyó las anotaciones cifradas que detallaban los pagos a funcionarios del registro, y a un hombre conocido como el incendiario, justo en las fechas que coincidían con el fraude y el sospechoso incendio. El silencio en la sala era sepulcral, tan absoluto que se podía oír el latido de los corazones. Cada palabra era un clavo más en el ataúd del Imperio Vargas. El abogado de Ricardo saltó de su asiento objetando con vehemencia, gritando que la prueba era inadmisible, pero el juez, con el rostro grave, lo desestimó con un gesto de la mano. La prueba era demasiado contundente para ser ignorada. Sofía entonces dio el golpe de gracia. Señor Vargas, díganos, ¿por qué ha decidido testificar contra su propio padre, sabiendo las terribles consecuencias personales que esto tendrá para usted? Daniel levantó la vista y miró directamente al jurado, y luego a Elena, con una expresión de profunda resolución. Porque hay deudas que el dinero no puede pagar. Mi familia le robó a la suya no solo un edificio, sino su historia, su seguridad, su paz. Estoy aquí para empezar a pagar esa deuda moral. Estoy aquí por la verdad, por muy dolorosa que sea. En ese momento, la máscara de poder de Ricardo Vargas se hizo añicos por completo. Se levantó de su asiento, su rostro congestionado por una rabia incontrolable, y gritó con todas sus fuerzas: «Mientes, traidor, estás muerto para mí». El juez golpeó con su mazo pidiendo orden a gritos, pero ya era demasiado tarde, el imperio se había derrumbado en directo, ante los ojos del mundo. El veredicto fue rápido y unánime, una mera formalidad después del dramático colapso de Ricardo Vargas. El tribunal no solo desestimó por completo la orden de desalojo, sino que declaró nula la escritura de propiedad de Vargas Properties, devolviendo la titularidad completa y legítima del edificio a Elena Rivas como única heredera. Además, el juez ordenó la apertura de una investigación criminal completa sobre las prácticas fraudulentas de la empresa, tanto las históricas como las actuales. Ricardo Vargas fue puesto bajo arresto preventivo al salir del juzgado, su rostro una mezcla grotesca de incredulidad y furia impotente mientras los flashes de las cámaras de los periodistas lo cegaban como relámpagos. Elena salió del tribunal a un mar de aplausos y vítores que no esperaba. Los vecinos y los simpatizantes de su causa la rodearon, abrazándola, llorando de alegría. Se sentía abrumada, exhausta, pero con una profunda y serena sensación de paz. Había ganado. Había recuperado no solo su hogar, sino el honor de su familia. Entre la multitud que la aclamaba, vio a Daniel, apartado, observándola desde la distancia. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la gente. No hubo palabras, no eran necesarias. Solo un gesto de mutuo respeto y entendimiento. Él había perdido a su familia y su herencia, pero había ganado algo mucho más valioso: su integridad. Elena sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza, sino un horizonte lleno de posibilidades. La historia de su familia, una vez enterrada y silenciada, ahora sería contada y escuchada. La primera victoria en los tribunales, aunque pequeña, y solo de carácter temporal, le supo a Elena a una bocanada de aire fresco, después de haber estado a punto de ahogarse en un mar de injusticia. El silencio que siguió a la partida de los ruidosos y amenazantes obreros, era la música más dulce que había oído en semanas, una melodía frágil y delicada que, sin embargo, representaba la esperanza renacida. Esa misma tarde, en el modesto despacho de Sofía Méndez, ambas repasaban la estrategia a seguir, mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo de naranja los legajos y expedientes que cubrían la mesa de trabajo. «No te confíes ni un segundo, Elena», le advirtió Sofía, con una seriedad que contrastaba con la euforia del momento. «Acabamos de darle un golpe en el hocico a un león herido. Ahora es cuando se volverá más peligroso y sanguinario que nunca. Vargas no está acostumbrado a que nadie le plante cara, y mucho menos a perder una batalla, por pequeña que sea». Elena asintió en silencio. El nudo en su estómago recordándole que la abogada tenía toda la razón. «Lo sé perfectamente. ¿Qué crees que hará ahora?» Sofía se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos en un gesto de concentración. «Intentará aplastarte por todos los medios. Legalmente, mediáticamente, personalmente.
Usará su inmensa fortuna para ahogarnos en recursos y apelaciones, para alargar esto hasta que no puedas más, hasta que te rindas por puro agotamiento. Y lanzará a sus perros de presa de la prensa sensacionalista para que te destrocen de nuevo. Debes estar preparada para lo peor, porque lo peor está por llegar. No me rendiré, Sofía. No después de haber llegado hasta aquí, afirmó Elena, su voz sonando mucho más firme de lo que se sentía por dentro. Eso es exactamente lo que quiero oír, respondió la abogada con una media sonrisa de admiración. Porque esta batalla no se ganará con un solo golpe. Se ganará con resistencia, aguantando cada embestida, hasta que podamos dar el golpe definitivo. Algo en la mirada de Sofía le transmitió una fuerza inesperada. Ya no estaba sola en esto. Mientras tanto, en la cima de su torre de marfil en el corazón del distrito financiero, Ricardo Vargas era la viva imagen de una furia incontenible, una tormenta a punto de estallar. El lujoso despacho, decorado con maderas nobles y obras de arte carísimas, parecía encogerse ante la magnitud de su cólera. Se paseaba de un lado a otro como una bestia enjaulada, con el rostro congestionado y una vena latiendo peligrosamente en su sien. Frente a él, su equipo de 3 abogados, hombres de sueldo millonario y reputación impecable, aguantaban el chaparrón con la mirada clavada en la alfombra persa, sin atreverse a respirar. ¿Incompetentes? Me habéis asegurado que una simple medida cautelar era imposible de conseguir para ellos. ¿Y ahora qué?, rugió, golpeando la mesa con un puño que hizo temblar un decantador de cristal de Bohemia. Una don nadie, una vendedora de callejón, me ha humillado públicamente. Esto está en todos los periódicos digitales, se están riendo de mí. Uno de los abogados, el más veterano y valiente, se atrevió a hablar. Señor Vargas, la jueza ha sido impresionable. El documento que presentaron, aunque de dudosa autenticidad, ha sembrado la duda en su señoría. Pero es una medida temporal, podemos recurrirla y ganaremos. Ricardo lo fulminó con la mirada. No quiero recursos, quiero aniquilación total. Quiero que la demanden por difamación, por falsificación de documentos. Pidan una indemnización tan astronómica que no pueda pagarla ni en 10 vidas. Quiero que la gente la vea como la estafadora y la mentirosa que es. Hundan su reputación hasta el fondo del fango, hasta que nadie se atreva a defenderla. Se detuvo respirando agitadamente, su pecho subiendo y bajando. Su imperio se basaba en una imagen de poder absoluto e invencibilidad, y esa imagen acababa de ser agrietada. No podía permitirlo. Era una cuestión de supervivencia. Lejos de la furia volcánica de su padre, Daniel Vargas se encontraba en su apartamento, un espacio minimal, triste y silencioso que contrastaba radicalmente con la opulencia abrumadora de la mansión familiar. En la pantalla de su tableta se sucedían los titulares de las noticias. Por un lado, los artículos sensacionalistas que su padre había pagado, pintando a Elena como una arpía manipuladora y una cazafortuna sin escrúpulos. Por otro lado, las nuevas noticias que surgían tras la pequeña victoria judicial, artículos que la retrataban como una David luchando contra un Goliat corporativo, una heroína local defendiendo su hogar y la memoria de su familia con una valentía admirable. Leía los comentarios de la gente, la abrumadora mayoría ahora a favor de ella, conmovidos por su tenacidad y su historia. Cada palabra de apoyo a Elena era como una espina que se le clavaba más y más hondo en la conciencia. Él conocía la verdad sobre la obsesión de su padre con ese edificio, una historia familiar turbia y oscura, que siempre se susurraba en voz baja en las reuniones familiares, pero que nunca se aclara. A del todo. ¿Y si ella tiene razón en todo?, pensó por enésima vez desde que todo había comenzado. La duda era una semilla que había empezado a germinar en su mente. Y ahora se estaba convirtiendo en una planta robusta y espinosa que amenazaba con desgarrar el velo de lealtad filial que lo había cegado durante toda su vida. Miró una fotografía enmarcada de su padre y él de niño en un velero. El hombre que le había enseñado a navegar, a invertir, a ser un Vargas, era el mismo que ahora utilizaba tácticas de matón para aterrorizar a una mujer joven y a su tía enferma. La disonancia era insoportable. Algo dentro de él, una brújula moral que creía perdida u oxidada, comenzaba a girar salvajemente, buscando desesperadamente un nuevo norte, uno basado en la justicia y la verdad. El día del juicio final llegó como una tormenta largamente anunciada, llenando el aire de una electricidad palpable que hacía difícil respirar y que erizaba la piel.
La sala del Tribunal de Justicia de Madrid estaba absolutamente abarrotada. Un verdadero hervidero de periodistas con sus cámaras preparadas como armas letales. Abogados de rostro impasible con sus maletines de cuero brillante, y un público curioso que había seguido la historia de David contra Goliat en los periódicos y en la televisión, con una fascinación morbosa. Elena se sentó junto a Sofía, su corazón un tambor desbocado contra sus costillas, pero su rostro una máscara de serenidad que no sentía en absoluto, un esfuerzo sobrehumano por no desmoronarse. Llevaba un vestido sencillo y oscuro, casi como si estuviera de luto por la paz que le habían robado durante tantos meses de angustia. Al otro lado de la sala, imponente y rodeado de su séquito de letrados de trajes carísimos, Ricardo Vargas la observaba con un odio frío, una mirada que prometía aniquilación total y sin piedad. Parecía un rey en su corte, absolutamente seguro de su poder e influencia, convencido de que aquel tribunal era solo un escenario más para demostrar su invencibilidad ante el mundo entero. Tía Rosa, a quien los médicos habían permitido asistir con una enfermera a su lado, estaba sentada en la primera fila del público, pequeña y frágil pero con una fuerza inquebrantable en la mirada. Su presencia era un ancla para Elena, un recordatorio constante de por qué estaba allí, de por qué no podía permitirse flaquear ni por un solo segundo. El silencio cayó como un telón pesado cuando el juez entró en la sala. La batalla final estaba a punto de comenzar. Por el abuelo, por la tía, por nosotros, pensó Elena, apretando los puños bajo la mesa con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. El juicio comenzó con la ofensiva implacable del equipo legal de Vargas, sin dar un segundo de tregua o respiro. El abogado principal, un hombre con fama de tiburón y sin escrúpulos conocido en los círculos legales como el demoledor, se levantó y comenzó a tejer su narrativa venenosa con una maestría teatral. Su estrategia era clara y brutal. No atacar las pruebas, sino destruir a la mensajera, aniquilar su credibilidad por completo. Pintó a Elena como una joven ambiciosa y manipuladora, una estudiante fracasada que, al ver la amabilidad de un joven millonario, había olido una oportunidad de oro para salir de su miseria. La señorita Rivas, dijo con una voz cargada de desdén, paseándose lentamente frente al jurado para que cada palabra calara hondo en sus mentes. Ha construido un castillo de naipes sobre una mentira descarada. Ha falsificado documentos antiguos con una torpeza evidente, ha manipulado a la prensa con historias lacrimógenas, y lo que es más despreciable, ha envenenado la mente de un hijo contra su propio padre. Cada palabra era un dardo envenenado. Presentaron testigos falsos, supuestos vecinos que hablaban de su carácter conflictivo y problemático, y expertos caligráficos pagados que sembraban dudas sobre la autenticidad de la escritura con jerga técnica incomprensible. La humillación era pública y metódica. Elena tuvo que escuchar cómo la describían como una cazafortunas, una estafadora profesional. Se mantuvo erguida, mirando al frente, aunque por dentro sentía que cada insulto la arañaba el alma. No dejes que te rompan, se repetía a sí misma, una y otra vez. Sofía le ponía una mano tranquilizadora en el brazo, un pequeño gesto que le daba la fuerza para aguantar la embestida. Cuando llegó el turno de Elena de testificar, un silencio expectante se apoderó de la sala, tan denso que se podía cortar con un cuchillo afilado. Caminó hacia el estrado con una dignidad que desmentía el ataque salvaje que acababa de sufrir, con la cabeza alta y los sultán, hombros rectos. Su voz, al principio un poco temblorosa, se fue afianzando a medida que contaba su historia con una sencillez conmovedora que desarmaba. No habló con la jerga legal de los abogados, sino desde el corazón, con la verdad como única arma. Habló de su abuelo, de las historias que le contaba sobre el edificio cuando era una niña, del olor a papel viejo, y de la magia de las palabras, del amor por la lectura que le había inculcado, y que era su único legado. Habló de su tía Rosa, de su fragilidad física y de su inmensa fuerza de espíritu, de la promesa que le había hecho de proteger su hogar pasara lo que pasara, aunque le costara la vida. Narró el descubrimiento en el viejo tomo de registro, la emoción y el miedo que sintió al encontrar la escritura y la fotografía, un secreto escondido a plena vista durante décadas. En su relato conmovió al jurado al describir cómo se vio forzada a vender los libros de su abuelo para poder sobrevivir. Su testimonio era un tapiz de amor, familiar, de lucha diaria y de una búsqueda incansable de justicia.
No estoy aquí por dinero, señoría, dijo mirando directamente al juez, su voz resonando con una sinceridad inquebrantable que silenció los murmullos. Estoy aquí por la memoria de mi familia. Este edificio no es solo un conjunto de ladrillos y cemento para nosotros, es nuestra historia, nuestro todo. Y el señor Vargas no solo ha intentado robarnos nuestro hogar, ha intentado borrar nuestra historia, como si nunca hubiéramos existido. La emoción en su voz era tan genuina que muchos en la sala se sintieron conmovidos. La defensa de Vargas, sin embargo, estaba preparada para contraatacar con toda su artillería pesada y sin compasión alguna. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Ricardo la sometió a un bombardeo de preguntas capciosas y crueles, diseñadas para desequilibrarla y hacerla parecer una mentirosa. Intentó hacerla tropezar en sus propias palabras, confundirla con fechas y detalles insignificantes, hacerla parecer inestable y poco fiable ante el jurado. ¿No es cierto, señorita Rivas, que sus ventas apenas le daban para vivir? ¿No es cierto que estaba ahogada por las deudas y desesperada por encontrar una salida fácil a sus problemas económicos? Preguntó, su tono lleno de una falsa compasión que era más insultante que un grito abierto. Cada pregunta era una insinuación de su supuesta codicia, una gota de veneno en el pozo de la opinión pública. ¿Cómo espera que este tribunal crea que usted, una simple vendedora ambulante con estudios a medias, descubrió un complot centenario que en él nadie más había visto en décadas? ¿No es más probable que usted, con su imaginación de lectora empedernida, lo inventara todo para salir de la pobreza? Elena se aferró a la calma, respirando hondo. Mi formación es en historia, sé cómo investigar. Y sé reconocer la verdad cuando la veo, respondió con una firmeza que sorprendió al abogado por un instante. Él sonrió con suficiencia. Ah, sí, la verdad. Una verdad muy conveniente que la convertiría en la dueña de un edificio multimillonario de la noche a la mañana. ¿No es así? El golpe fue bajo y doloroso. La sala volvió a murmurar. Algo estaba a punto de romperse. Entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo todo en un abismo de derrota, llegó el momento que nadie esperaba. Sofía se levantó, su expresión serena pero con un brillo de acero en los ojos que delataba su determinación. La defensa llama a declarar a Daniel Vargas. Un jadeo colectivo recorrió la sala como una onda expansiva, un murmullo de incredulidad y sorpresa. Ricardo Vargas se puso rígido en su asiento, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco pálido del shock más absoluto. No podía creer lo que estaba escuchando, que su propia sangre lo estuviera traicionando de esa manera tan pública. Daniel entró en la sala y caminó hacia el estrado con paso firme, evitando en todo momento la mirada fulminante de su padre, una mirada que prometía un castigo terrible. Su rostro estaba pálido, pero su resolución era inquebrantable como si hubiera cruzado un punto de no retorno. Juró decir la verdad y se sentó, sus ojos encontrándose brevemente con los de Elena en un gesto de apoyo silencioso que le dio a ella un hilo de esperanza al que aferrarse. Sofía comenzó su interrogatorio con una pregunta simple pero devastadora. Señor Vargas, ¿por qué está usted aquí hoy, testificando en contra de los intereses de su propia familia? Daniel tragó saliva, el silencio de la sala era absoluto. Estoy aquí, comenzó, su voz resonando con una claridad sorprendente, porque la justicia y la verdad deben estar por encima de los lazos de sangre. Estoy aquí porque mi familia construyó su fortuna sobre una mentira. Y no puedo vivir con esa mancha en mi conciencia ni un día más. Sofía procedió entonces a presentar la prueba clave que Daniel había traído consigo, un objeto que cambiaría el curso del juicio por completo, un viejo libro de contabilidad de su abuelo, el padre de Ricardo, un hombre cuya sombra aún se cernía sobre el imperio familiar. Señor Vargas, ¿reconoce este libro?, preguntó Sofía, colocándolo con cuidado frente a él sobre el estrado. El tomo era grueso, encuadernado en cuero oscuro y desgastado por el tiempo, con las esquinas rotas y el lomo agrietado. Sí, respondió Daniel, su voz apenas un susurro cargado de significado. Es el libro de contabilidad personal de mi abuelo. Lo encontré en un compartimento secreto de su antiguo despacho, un lugar que mi padre nunca descubrió, un escondite para sus secretos más oscuros. Sofía le pidió que leyera en voz alta una serie de entradas de hacía décadas, de la misma época en que se produjo el supuesto incendio en el registro de la propiedad que había borrado el pasado de forma tan conveniente.
Con voz temblorosa pero firme, Daniel leyó las anotaciones, escritas con una caligrafía elegante y precisa. Pago a JM por servicio de limpieza de archivos. Pago extra a funcionario del registro por discreción absoluta, provisión de fondos para solución de humo y cenizas, PAVA. Las palabras eran eufemismos, pero su significado era escalofriantemente claro para todos en la sala. Eran la crónica de un fraude. El abogado de Ricardo saltó de su asiento. Objeción, este documento es una invención. Pero el juez, con el rostro grave, desestimó la objeción. Sofía asintió y le hizo la última pregunta a Daniel. ¿Qué le llevó a buscar este libro? Daniel miró a su padre. La crueldad con la que mi padre ha tratado a la señorita Rivas. Me di cuenta de que un hombre capaz de eso, era capaz de cualquier cosa. Por un instante, pareció que el caso estaba ganado, que la justicia por fin había llegado. La evidencia del libro de contabilidad era una bomba atómica en medio de la sala del tribunal. Una prueba irrefutable que destrozaba la narrativa de los Vargas. Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se marea. El aire volvía a sus pulmones después de meses de asfixia y de noches sin dormir. Miró a Sofía, quien le dedicó una sonrisa fugaz y un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Lo tenemos, pareció decir esa sonrisa. La justicia existe y a veces, solo a veces, gana. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Los murmullos ahora eran de asombro y de indignación contra Ricardo Vargas, cuyo rostro era una máscara de furia contenida, su mandíbula apretada hasta el dolor. El jurado miraba el libro de contabilidad como si fuera una reliquia maldita, sus expresiones revelando que por fin habían visto la verdad que se escondía detrás de los trajes caros y las sonrisas falsas. Elena se permitió una pequeña esperanza, la primera en mucho tiempo. Imaginó su vida después de esto, la paz, la tranquilidad de volver a su hogar sin miedo, sin la sombra de la amenaza constante. Vio a su tía Rosa, con los ojos cerrados, como si estuviera rezando una oración de agradecimiento. La victoria se sentía tan cerca, casi podía tocarla con los dedos. Por fin se acabó, pensó Elena. La falsa resolución era tan dulce que nadie vio venir el golpe que estaba a punto de caer. Pero la alegría fue prematura. Un espejismo en el desierto de la injusticia. El abogado de Ricardo Vargas se levantó para el contrainterrogatorio, su rostro una máscara de fría profesionalidad, como si la revelación del libro no le hubiera afectado en lo más mínimo. Se acercó a Daniel como un depredador acechando a su presa, con pasos lentos y deliberados, saboreando el momento. Y entonces comenzó el ataque, más sutil pero mucho más letal que cualquier otro. No atacó el libro, atacó al hombre. ¿No es cierto, señor Vargas, que usted siente una atracción personal por la demandante, la señorita Rivas? Preguntó con veneno en la voz, pronunciando cada palabra con lentitud para que tuviera el máximo impacto en el jurado. Daniel se sonrojó violentamente, tomado por sorpresa por la bajeza del ataque. Yo la respeto. Es una mujer valiente y honesta, balbuceó, perdiendo por completo la compostura que había mostrado hasta entonces. El abogado sonrió, una sonrisa de tiburón que había olido sangre en el agua. ¿Respeto? ¿O es una infatuación que le ha llevado a traicionar a su propia sangre, a su propio padre? ¿No es cierto que ha tenido varias disputas con su padre por motivos económicos, porque consideraba que no le daba el control que usted creía merecer en la empresa? La semilla de la duda estaba plantada. El abogado siguió adelante, implacable, sin piedad. ¿No es esto simplemente una venganza patética? El acto de un hijo débil y resentido que intenta destruir al hombre que lo creó para quedarse con su imperio. La narrativa estaba cambiando a una velocidad vertiginosa, y todo se desmoronaba. El ataque del abogado fue magistral en su crueldad y en su falta de escrúpulos. Con una habilidad diabólica, torció la verdad, manchando los motivos de Daniel hasta hacerlos irreconocibles para el jurado y el público. Lo pintó no como un hombre de conciencia, sino como un hijo débil y resentido, fácilmente manipulado por una mujer astuta y calculadora, que solo buscaba dinero fácil. Un libro viejo que aparece convenientemente de la nada en el último momento. Un hijo rebelde con un historial de enfrentamientos con su padre, y con evidentes ganas de herirle en lo más profundo. Y una joven desesperada por dinero, capaz de cualquier cosa. Señorías, concluyó el abogado, girándose para dirigirse directamente al jurado, con un tono de falsa sinceridad que resultaba repugnante,
¿No les parece todo esto un teatro muy bien montado? Una historia demasiado perfecta para ser verdad, una telenovela barata. El jurado, que minutos antes parecía completamente convencido de la culpabilidad de Vargas, ahora mostraba rostros llenos de confusión y escepticismo. La duda, esa semilla venenosa, había sido plantada y estaba creciendo rápidamente en sus mentes, ahogando la verdad que acababa de florecer. La certeza se había evaporado, reemplazada por la niebla de un sórdido drama familiar de celos y traición. La falsa resolución se había desvanecido como el humo, dejando tras de sí un sabor amargo a derrota inminente. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que caía en un pozo sin fondo. Habían estado tan cerca. La tensión en la sala era insoportable, una presión física que aplastaba el pecho y dificultaba la respiración. El abogado de Vargas había logrado enturbiar las aguas, convirtiendo una cuestión de justicia en un sucio drama familiar de celos y dinero. La credibilidad de Daniel, su testigo estrella, su única esperanza, había sido brutalmente atacada y, a juzgar por las caras del jurado, completamente destruida en cuestión de minutos. Ricardo Vargas volvía a sonreír, una sonrisa de triunfo cruel y arrogante, que partió el corazón de Elena en 1000 pedazos. He perdido, pensó, la desesperación una ola helada que la recorría de pies a cabeza. Después de todo, después de tanto luchar, he perdido. Habían estado tan cerca de la victoria. Miró a su tía, cuyo rostro antes esperanzado ahora reflejaba una profunda angustia, la misma angustia que había visto durante meses en el hospital. Había fallado a su tía, a la memoria de su abuelo, a sí misma. Todo el sacrificio, toda la lucha, para acabar exactamente en el mismo lugar, humillada y derrotada. Sintió el peso de generaciones de injusticia cayendo sobre sus hombros. La historia estaba destinada a repetirse, los poderosos siempre ganaban. Era una ley no escrita, pero tan inmutable como la gravedad. El gigante no solo seguía en pie, sino que se reía de su patético intento de derribarlo. La sala se sentía como una tumba. Fue en ese momento de oscuridad total, cuando toda esperanza parecía perdida, cuando Sofía se levantó para su última réplica. Su rostro estaba impasible, pero Elena, que la conocía bien, notó una pequeña gota de sudor en su sien y la tensión en su mandíbula. Sabía que esta era su última oportunidad. Un movimiento en falso y todo estaría perdido para siempre. Para sorpresa de todos, su voz sonó calmada y firme. Señoría, la defensa no tiene más preguntas para el señor Daniel Vargas, dijo. Hizo una pausa dramática, captando la atención de toda la sala. Sin embargo, solicitamos llamar a un último testigo, cuya existencia hemos conocido hace muy poco tiempo, el señor Mateo Herrera. El abogado de Vargas protestó enérgicamente, gritando sobre tácticas de última hora y sorpresas procesales inaceptables, acusando a Sofía de jugar sucio. Pero el juez, visiblemente intrigado por este giro inesperado, golpeó el mazo con fuerza y lo permitió. Quiero escuchar lo que este hombre tiene que decir, sentenció con autoridad. Un hombre muy anciano, encorvado por los años pero con una mirada sorprendentemente lúcida, fue ayudado a subir al estrado por un oficial del juzgado. Se movía con una lentitud dolorosa. Se presentó con voz cascada como Mateo Herrera, un antiguo arquitecto que había trabajado para el abuelo de Daniel en su lejana juventud. Su testimonio era la última bala que les quedaba en la recámara. ¿Sería suficiente para cambiar el destino? La esperanza de Elena era un hilo muy fino, a punto de romperse. El señor Herrera habló con una voz débil pero sorprendentemente clara. Su memoria de los hechos de hacía más de 60 años era asombrosamente nítida, como si hubieran ocurrido ayer mismo. Describió al abuelo de Daniel, el fundador del Imperio Vargas, como un hombre brillante, ambicioso y absolutamente carente de escrúpulos. Recuerdo perfectamente el proyecto de la calle de la Luna, dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral de la sala. El señor Vargas padre estaba obsesionado con esa parcela. Decía que era la clave para su expansión por toda la ciudad. Había un edificio antiguo que le estorbaba, que rompía la línea de su gran proyecto. Pertenecía a una familia, los Rivas. Intentó comprárselo por todos los medios, con ofertas generosas y con amenazas veladas, pero se negaron a vender. Eran gente humilde pero orgullosa de su hogar.
El abogado de Ricardo intentó desacreditarlo con condescendencia, insinuando que su memoria podría fallar a su edad, que los años le hacían confundir las cosas, que quizás estaba contando historias que había leído en algún sitio. Pero el anciano se mantuvo firme, su dignidad intacta, y su mirada fija. Hay cosas que un hombre no olvida nunca, por muchos años que pasen. Recuerdo la noche del incendio en el registro de la propiedad. Fue una gran noticia en la ciudad. Unos días después el señor Vargas llegó a la oficina con una nueva escritura. Estaba exultante. Nos dijo que el problema del edificio estaba solucionado y nos ordenó empezar inmediatamente los planos para la demolición. El testimonio del anciano era potente, un eco del pasado que corroboraba su historia, pero seguía siendo la palabra de un hombre de 90 años contra un imperio multimillonario. No era la prueba irrefutable que necesitaban desesperadamente para ganar. El abogado de Vargas ya se preparaba para destrozarlo en el contrainterrogatorio, afilando sus cuchillos verbales para hacerlo parecer un viejo senil y confundido, un testigo poco fiable. La caída C, con acento agudo A inminente, y esta vez sería la definitiva, no habría más sorpresas. Elena sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, y luchó por contenerlas con todas sus fuerzas. No iba a ser suficiente, habían perdido. La injusticia, una vez más, iba a ganar la partida. Vio la sonrisa de Ricardo Vargas, más ancha y segura que nunca. Estaba disfrutando de su agonía, saboreando su victoria final con un placer sádico. No puedo mirar a mi tía, pensó Elena con el corazón encogido por el dolor y la impotencia. No puedo dejar que me vea derrumbarme ahora. El jurado parecía desconcertado, conmovido por el anciano, pero sin una prueba física, su testimonio era solo una historia emotiva. La balanza se inclinaba de nuevo, y de forma decisiva, hacia el lado de Vargas. El silencio en la sala era el preludio de una sentencia de muerte para sus esperanzas. Todo parecía perdido. Fue entonces cuando Sofía jugó su carta final, la que lo cambiaría todo para siempre. «Señor Herrera», dijo con voz clara y resonante, que cortó la tensión como un bisturí afilado. ¿Sería capaz de reconocer algún documento de aquella época si lo viera hoy? Por supuesto, hija, respondió el anciano con seguridad. Mi memoria para los detalles siempre fue mi mejor herramienta. Sofía se giró lentamente hacia Elena, sus ojos brillando con una intensidad que no había mostrado en todo el juicio, una mezcla de esperanza y nerviosismo. Señorita Rivas, por favor, traiga el objeto que encontró. Con manos temblorosas, Elena se acercó con el pesado tomo de registro que había pertenecido a su abuelo, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Lo colocó con cuidado sobre la barandilla del estrado. La defensa ha argumentado que estos documentos son falsificaciones, dijo Sofía, su voz llenando cada rincón de la sala, dirigida al jurado. Han intentado manchar el nombre de mi clienta y del señor Daniel Vargas, pero hay verdades que no se pueden falsificar. Hay verdades que están grabadas en la propia historia, esperando a ser leídas. Se giró de nuevo hacia el anciano arquitecto, su movimiento fue deliberado y teatral. Señor Herrera, ¿qué nos puede decir de estos viejos libros ? El anciano se inclinó, sus ojos examinando el tomo con una concentración sorprendente. Pasó sus dedos arrugados sobre la cubierta de cuero agrietado, casi con reverencia. Yo reconozco esto, murmuró, su voz cargada de asombro. Este no es un libro cualquiera, este es historia viva. El interés en la sala se disparó de forma instantánea. El juez se inclinó hacia adelante en su asiento, los miembros del jurado estaban al borde de sus sillas, sin pestañear. ¿Y cómo puede estar tan seguro, señor Herrera?, presionó Sofía con suavidad, guiándolo hacia la revelación final. El anciano señaló un pequeño sello grabado en la esquina inferior del lomo del libro, casi borrado por el paso del tiempo pero aún visible. Por esto. El sello del notario don Alejandro de la Fuente. Era un buen hombre, un hombre de honor. Y por el papel. Este tipo de papel con filigrana de agua solo se usó durante un par de años después de la guerra. Era muy característico, imposible de imitar hoy en día. Pero sobre todo. Lo recuerdo por una historia que se contó en la oficina durante años, una de esas anécdotas que nunca se olvidan. Hizo una pausa, tomando aire, como si el peso de sus siguientes palabras fuera inmenso.
Lo recuerdo porque el bisabuelo de la señorita Rivas, Mateo Rivas, era un hombre muy precavido. El día antes del incendio, había ido a la notaría a registrar un pequeño terreno que había comprado en las afueras. Como era tarde y quería revisarlo todo con calma, se llevó el libro de registro a casa por la noche, con la promesa de devolverlo a primera hora de la mañana. Era algo irregular, pero don Alejandro confiaba ciegamente en él, eran amigos de la infancia. La sala entera contenía la respiración. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El anciano hizo una pausa dramática, su mirada encontrándose con la de Elena a través de la sala, como si le estuviera entregando una antorcha a través del tiempo, cerrando un círculo abierto hacía décadas. Esa noche fue la noche del incendio en el registro de la propiedad. El señor Rivas nunca pudo devolver el libro. Y sin él, cuando los Vargas presentaron su escritura falsa semanas después, no pudo demostrar que era el dueño del edificio. Todo se había quemado. Todo, excepto el único documento que importaba, que había dormido en su casa esa noche por pura casualidad, salvado por un acto de confianza entre amigos. La revelación cayó en la sala como una bomba de silencio, una onda de choque que dejó a todos sin palabras. El libro no era una copia, no era un documento privado. Era el original, el único registro oficial que había sobrevivido al fuego que los propios Vargas habían provocado para cometer su crimen fundacional. Era la prueba irrefutable y definitiva de un fraude que había durado más de 60 años, una mentira que había sostenido un imperio. La verdad oculta durante décadas en las páginas de un volumen olvidado, guardado por un abuelo que nunca supo el tesoro que tenía entre sus manos, acababa de salir a la luz de la forma más espectacular e inesperada posible. El castillo de naipes de Ricardo Vargas no se estaba tambaleando, se había pulverizado en un instante, el círculo por fin se había cerrado. El impacto de la revelación fue total y absoluto, una explosión de verdad que lo cambió todo. La sala del tribunal quedó en un silencio atónito por un instante, un silencio que fue roto por un grito de pura rabia animal que heló la sangre. Ricardo Vargas se puso en pie de un salto, su rostro una máscara de furia demencial, irreconocible. «Mentira, todo es mentira», rugió, señalando con el dedo tembloroso al anciano, a Elena, y finalmente a su propio hijo. «Es una conspiración para destruirme». «Traidor», le gritó a Daniel, con los ojos inyectados en sangre y la espuma asomando por las comisuras de sus labios. «Me has arruinado, tú y esa zorra. Estás muerto para mí, te juro que estás muerto». El orden de la sala se vino abajo por completo. Los periodistas se agolpaban hacia el frente, los flashes de las cámaras saltaban sin cesar, capturando la caída de un titán en tiempo real. El juez golpeaba con su mazo una y otra vez, exigiendo orden, pero su voz era ahogada por el caos. El imperio de Ricardo Vargas, construido sobre cimientos de fraude y crueldad, se estaba derrumbando en directo, ante los ojos del mundo. Su máscara de hombre de negocios respetable se había hecho añicos para siempre. Dos agentes de seguridad se acercaron y lo sujetaron por los brazos mientras él seguía gritando insultos. La imagen de su humillación sería la portada de todos los periódicos. Elena observaba la escena no con triunfo sino con una extraña mezcla de alivio y tristeza profunda. Había ganado, la justicia por una vez había prevalecido de un comilleno cafro morcos, la forma que nunca habría imaginado, una justicia casi poética. Pero el coste había sido terrible para algunos. Miró a su tía. Rosa lloraba en silencio, lágrimas de alegría y de liberación que lavaban décadas de una injusticia silenciosa y dolorosa que la había consumido por dentro. Luego, su mirada se encontró con la de Daniel. Él la miraba desde el estrado, con el rostro pálido y los ojos llenos de un dolor inmenso por la escena que acababa de presenciar. Había hecho lo correcto, pero había perdido a su padre de la peor manera posible. La victoria de Elena era su tragedia personal. Un nudo se formó en la garganta de Elena al comprender la magnitud de su sacrificio. Cuando se llevaron a Ricardo Vargas fuera de la sala, un silencio pesado volvió a caer. Ya no era un silencio de tensión, sino de resolución. El juez miró al jurado, pero era una mera formalidad. Todos en esa sala sabían que el juicio había terminado. La pesadilla, por fin, había terminado. Se ha hecho justicia, abuelo, ese sí.
S-U-R-R-O, con acento agudo, Elena para sí misma. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El veredicto del juez fue una mera formalidad después de aquello. La confirmación de lo que todos ya sabían. No solo se desestimó la demanda de desalojo, sino que se declaró nula la escritura de propiedad de Vargas Properties sobre el edificio de la calle de la Luna, restituyendo la plena titularidad a Elena Rivas como legítima heredera de Mateo Rivas. Además, el juez ordenó la apertura de una investigación penal contra Ricardo Vargas y su empresa por fraude, falsificación de documentos, obstrucción a la justicia, e incluso posible implicación en el incendio de hacía 60 años, un crimen que ya no quedaría impune. Al salir del tribunal, Ricardo Vargas, el hombre que creía poder comprar el mundo, fue formalmente detenido por la policía ante una multitud de cámaras. Su rostro, antes arrogante, era ahora el de un hombre derrotado y humillado, mientras era conducido a un coche policial. Elena salió a los escalones del juzgado, y fue recibida por una ovación inesperada, que la tomó por sorpresa. Sus vecinos, activistas y simples ciudadanos que habían seguido su historia, la rodearon, la abrazaron, la aclamaron como a una heroína. Se sentía abrumada, las emociones de las últimas semanas la golpearon de repente. Sofía la abrazó con fuerza. «Lo conseguimos, Elena. Lo conseguimos», le dijo al oído. Entre la multitud, vio a Daniel, apartado, observándola. Sus miradas se cruzaron y, sin palabras, se transmitieron todo el respeto y la gratitud del mundo. El regreso al apartamento esa tarde fue surrealista, como caminar dentro de un sueño del que temes despertar. La calle, su calle, estaba llena de vecinos que la aplaudían desde los balcones, lanzando flores y confeti como si fuera una fiesta mayor. Al entrar en el portal, el silencio del edificio ya no era opresivo ni amenazante, sino pacífico y acogedor, como el abrazo de un viejo amigo. Subió las escaleras lentamente, saboreando cada paso en su propio hogar, un hogar que ya nadie podría arrebatarle jamás. Al abrir la puerta, el olor familiar a manzanilla y a madera vieja la recibió como la bienvenida más cálida del mundo, el olor de su infancia, el olor de la seguridad perdida y ahora recuperada. Tía Rosa ya estaba allí, sentada en su sillón de orejas junto a la ventana, esperándola con una pequeña sonrisa en los labios. La enfermera se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí para darles privacidad. Durante un largo rato no dijeron nada, simplemente se abrazaron, tía y sobrina, dos mujeres que habían luchado juntas contra un gigante y habían vencido contra todo pronóstico. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, mi niña, susurró Rosa finalmente, su voz quebrada por la emoción. Has honrado su memoria de la forma más hermosa posible. Elena apoyó la cabeza en el hombro de su tía, sintiéndose por fin en casa. Estamos en casa, tía, susurró Elena, y nadie volverá a sacarnos de aquí. Las semanas que siguieron al veredicto se deslizaron con una lentitud reparadora, como una melodía suave después de un estruendo. El frenesí mediático, esa bestia voraz, se fue apagando poco a poco, buscando nuevas presas, y para Elena y su tía Rosa, el silencio que quedó no fue un vacío, sino un bálsamo que curaba las heridas invisibles. Las noticias sobre Ricardo Vargas llegaban como ecos lejanos. Sus abogados luchaban una batalla perdida, mientras su imperio de naipes, construido sobre cimientos de codicia, se desmoronaba por completo. Elena leía los periódicos, sin rencor, solo con una sensación de que la justicia, aunque tardía, a veces encontraba su camino. En el apartamento de la calle de la Luna, la vida retomó un ritmo tranquilo, casi sagrado. Tía Rosa, liberada del peso del miedo, floreció de una manera que los médicos consideraron un pequeño milagro. Su corazón, antes frágil, parecía latir con una nueva fuerza. «Sabes, mi niña», le dijo una tarde a Elena mientras regaba los geranios. «Durante mucho tiempo, pensé que este lugar era solo el final de mi historia. Un refugio para esperar. Pero ahora siento que es el comienzo de algo nuevo, gracias a ti. Esto no es un final, es un nuevo principio». Elena la abrazó con fuerza, sintiendo la inmensidad de su espíritu. «Es nuestro hogar, tía. Y siempre lo será». «Lo prometí», respondió, con la voz embargada por la emoción. Elena sentía como si un peso invisible, una carga que había llevado sobre sus hombros durante años, se hubiera disuelto en el aire. La tensión constante en su nuca, el nudo en su estómago,
la sensación de estar siempre alerta. Todo se había ido, reemplazado por una calma que le resultaba casi extraña. Por las noches dormía profundamente, sin pesadillas de desalojos, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era un campo de minas, sino un horizonte abierto lleno de posibilidades. ¿Y ahora qué?, se preguntó una mañana, un pensamiento que ya no estaba cargado de ansiedad, sino de una curiosidad genuina y emocionante. La lucha había terminado, ahora comenzaba el desafío de vivir. La comunidad del barrio, que había sido su primer y más firme escudo, ahora celebraba la victoria como si fuera suya. Los vecinos la saludaban con un orgullo palpable. A menudo, llamaban a su puerta con excusas sencillas: un bizcocho recién hecho, un ramo de flores, una palabra de aliento. Eran pequeños gestos de solidaridad, que tejían una red invisible pero increíblemente fuerte a su alrededor, recordándole que nunca más estaría sola. Su historia se había convertido en una leyenda local, un símbolo de que los pequeños pueden vencer a los gigantes. Elena aceptaba cada gesto con gratitud, sabiendo que su victoria era de todos los que creían que un hogar es la memoria, la dignidad y el corazón de una comunidad. Unas semanas después, Sofía la llamó con noticias que cerraban el capítulo más oscuro. La fiscalía ha presentado cargos formales contra Ricardo Vargas, explicó, su voz con un inconfundible tono de satisfacción. Fraude, falsificación, cohecho. La lista es larga, y las pruebas son abrumadoras. No tiene escapatoria. Pasará el resto de su vida pagando por lo que hizo. Elena escuchó en silencio, sin sentir alegría ni venganza, solo una sensación de profunda justicia. Gracias por todo, Sofía. No lo habría logrado sin ti. No, Elena, la corrigió la abogada. Lo logramos juntas. Tú tenías la verdad y el coraje. Has inspirado a mucha gente, lo sabes. Colgó con un nuevo propósito, pero la sorpresa del día aún no había terminado. Esa misma tarde, alguien llamó a la puerta. Era Daniel Vargas, de pie en el rellano, con una expresión de humildad que nunca antes le había visto. No llevaba traje sino ropa sencilla, como si quisiera desprenderse de su armadura. Yo, solo quería, comenzó, su voz vacilante. Quería pedirte perdón, de nuevo, por todo el daño que mi familia os ha hecho. No hay palabras para describir la vergüenza que siento. Elena lo miró a los ojos, y no vio a un heredero, sino a un hombre que luchaba por encontrar su propio camino, un hombre que lo había sacrificado todo por hacer lo correcto. No tienes que pedirme perdón, Daniel, elegiste la verdad. Mi padre, él no volverá a hacer daño a nadie. Continuó Daniel, sentado en el borde de una silla, como si no se sintiera digno de ocupar más espacio. La empresa está bajo una nueva dirección. La estamos reestructurando. Ya no se llamará Vargas Properties, ahora será Urbe Sostenible. Nuestro objetivo ya no será construir rascacielos a cualquier precio, sino restaurar y preservar el patrimonio, crear viviendas dignas. Quiero que el apellido de mi familia algún día signifique reparación, no destrucción. Elena escuchaba, conmovida por su sinceridad. Eso es admirable, Daniel. Es lo que esta ciudad necesita, respondió. La conversación fluyó, como si una barrera invisible se hubiera roto. Antes de marcharse, él le tendió un paquete envuelto en papel. No es mucho, es solo algo que pensé que te gustaría. Elena lo abrió, y contuvo el aliento. Dentro, había una primera edición de una de sus obras de historia favoritas, un ejemplar antiguo y bellamente conservado. No era un regalo ostentoso, era un gesto que demostraba que él la había entendido de verdad, más allá del conflicto. Es precioso, murmuró. No tienes que decir nada, respondió él con una sonrisa. Solo quería que tuvieras algo que te recordara que los buenos relatos siempre encuentran la manera de sobrevivir. Mientras lo veía alejarse, Elena comprendió que el perdón era posible. Quizás algunos legados no estaban malditos para siempre. Meses después, con la pequeña indemnización del tribunal y el apoyo de una oleada de donaciones de ciudadanos conmovidos, Elena hizo realidad un sueño. Fundó la Fundación Rivas para la Memoria Urbana, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer asesoramiento a familias que se enfrentaban a la especulación inmobiliaria. Su primera oficina fue una modesta habitación alquilada en el barrio, un faro de esperanza donde la gente corriente podía encontrar una voz.
Sofía Méndez se unió a la junta directiva como asesora legal pro bono, formando un equipo formidable, dispuesto a luchar por cada ladrillo y por cada historia. La misión de la fundación era simple pero poderosa: asegurarse de que nadie tuviera que pasar por el infierno que ella y su tía habían sufrido. No se trataba solo de luchar en los tribunales, sino de educar y empoderar a las comunidades para que conocieran sus derechos y el valor de su patrimonio. Organizaban talleres, publicaban guías y crearon una red de voluntarios. Elena se convirtió en el corazón y el alma de la organización. Su propia experiencia era la prueba viviente de que la resistencia era posible. El trabajo era agotador, pero cada pequeña victoria le daba una energía inagotable. Había encontrado su verdadera vocación, uniendo su pasión por la historia con su inquebrantable sentido de la justicia. Su vida había cobrado un nuevo y profundo significado. Tía Rosa, contra todo pronóstico, se convirtió en una de las voluntarias más entusiastas de la fundación. La mujer que apenas se atrevía a salir de casa, ahora acudía a la oficina 3 mañanas por semana con una energía envidiable. Se encargaba del teléfono, su voz cálida era el primer contacto para las personas desesperadas. Escuchaba sus historias con una empatía infinita, porque ella las había vivido. Yo sé lo que se siente, créame, les decía. Sé lo que es el miedo a perderlo todo. Pero también sé que se puede ganar, no pierda la fe. Su presencia era un recordatorio constante del propósito de la fundación. El primer gran éxito llegó 6 meses después, en el caso de la Corrala de San Miguel, un edificio histórico habitado por ancianos que una constructora quería derribar. La situación era un calco de la suya. Elena pasó semanas en los archivos, y descubrió que el edificio estaba protegido por una ley de patrimonio que la constructora había ignorado. Con esa prueba, Sofía presentó una demanda y organizó una campaña mediática que puso el foco sobre las prácticas abusivas. La presión pública fue tan grande que la empresa tuvo que dar marcha atrás. El día que se conoció la noticia, los vecinos de la Corrala celebraron una fiesta y nombraron a Elena su madrina honorífica. Esa noche, Elena supo que todo el sufrimiento, cada lágrima y cada miedo, había valido la pena. Un año después del juicio, en un día soleado de primavera, el ayuntamiento organizó una emotiva ceremonia en la plaza frente a su edificio. Como reconocimiento a su lucha, habían decidido cambiarle el nombre. Ya no sería la anónima Plaza de los Comerciantes, sino la Plaza de la Memoria. Decenas de vecinos, amigos y periodistas se reunieron para presenciar el acto. El alcalde elogió el coraje de Elena y le cedió la palabra. Ella se acercó al atril, no con un discurso preparado, sino con el corazón en la mano. Gracias a todos, comenzó, su voz clara y firme. Hace un año, en este mismo lugar, yo era solo una vendedora ambulante con miedo. Hoy, miro a mi alrededor, y veo una comunidad unida y fuerte. Esta plaza llevará el nombre de la memoria. Y es un nombre perfecto, porque la memoria no es solo algo del pasado. La memoria nos da raíces, nos enseña quiénes somos, y nos da la fuerza para decidir quiénes queremos ser. Cada ladrillo de estos edificios, cada arruga en el rostro de nuestros mayores. Esa es la verdadera riqueza de nuestra ciudad. Proteger esa memoria no es un acto de nostalgia, es un acto de justicia y de amor por el futuro. Gracias por enseñarme que ninguna lucha es solitaria cuando se lucha por algo que es de todos. Un aplauso cerrado y emotivo resonó en toda la plaza, una victoria compartida. Después de su discurso, invitaron a tía Rosa a desvelar una pequeña placa de bronce en la fachada de su edificio. Con la ayuda de Elena, Rosa tiró suavemente de la cortina de terciopelo. El sol de la mañana se reflejó en las letras recién grabadas. Edificio Rivas. Hogar de la familia Rivas desde 1912. Que esta placa sirva como recuerdo de que la historia de una ciudad la escriben sus gentes, y que la dignidad de un hogar nunca está en venta. Tía Rosa pasó los dedos por la inscripción, sus ojos llenos de lágrimas de una profunda y serena alegría. Era la prueba tangible de que su historia ya nunca más sería borrada. El círculo se había cerrado. Los años que siguieron fueron de un trabajo intenso y gratificante. La Fundación Rivas creció en influencia y respeto, convirtiéndose en un referente. Elena formó un equipo de jóvenes apasionados,
y juntos lograron paralizar proyectos especulativos, consiguieron la catalogación de decenas de edificios históricos, y ayudaron a cientos de familias a defender sus hogares. La fundación se convirtió en una voz incómoda pero necesaria en el debate público, un recordatorio constante de que las ciudades son, sobre todo, un hogar para las personas que las habitan. Cada victoria era una reafirmación de su propósito, una promesa cumplida a su abuelo y a su tía. La relación de Elena con Daniel Vargas también evolucionó de una manera sorprendente. Tras aquel primer encuentro comenzaron a colaborar profesionalmente. Urbe Sostenible se convirtió en uno de los principales aliados de la Fundación Rivas, aportando recursos para proyectos de rehabilitación. Su primer proyecto conjunto fue la restauración de la Corrala de San Miguel, transformando el viejo edificio en un modelo de vivienda social. Trabajaban juntos con una sintonía que asombraba a sus equipos. Sus reuniones eran conversaciones apasionadas sobre historia, arquitectura y justicia social. A veces, después de una larga jornada, se quedaban charlando en un café, compartiendo sueños y confidencias. Un vínculo especial, nacido de las cenizas de un conflicto terrible, estaba creciendo entre ellos. Tía Rosa los observaba con una sonrisa cómplice. «Hacen una buena pareja, ¿no crees?», le comentó un día a Elena con naturalidad fingida. Elena se sonrojó, pero no lo negó. «Somos buenos amigos, tía, y buenos compañeros». Rosa asintió, su mirada llena de cariño. «El amor a veces no empieza con un flechazo, mi niña. A veces empieza con la admiración y el respeto. Tu abuelo siempre decía que las mejores historias de amor son las que se construyen poco a poco, como una casa sólida, ladrillo a ladrillo». El futuro estaba lleno de una promesa de felicidad que Elena nunca se había atrevido a imaginar. Una noche tranquila, mucho tiempo después, Elena estaba en el salón ordenando papeles. La luz de una lámpara creaba un círculo cálido sobre la vieja mesa. Su mirada se posó en la estantería donde ahora descansaban las reliquias sagradas de su increíble viaje. Se acercó y acarició el lomo de cuero del viejo registro que lo había cambiado todo. Allí estaban los volúmenes de su abuelo, no como mercancía, sino como testigos silenciosos. Ya no sentía el peso de la desesperación al mirarlos, sino una profunda y serena gratitud. Esos viejos tomos, que habían sido su sustento y casi su ruina, se habían convertido en su salvación, en la clave que le había permitido descubrir su propia fuerza y su propósito en la vida. Eran la prueba de que, a veces, las respuestas que buscamos no están en el futuro, sino escondidas en las páginas del pasado, esperando a que alguien tenga el coraje de leerlas. La verdad siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz, pensó. Eran un recordatorio de que su propia historia, la de una vendedora ambulante que se enfrentó a un gigante, ahora formaba parte de ese legado inquebrantable. Una historia más que aquellas paredes protegerían para siempre. Su corazón estaba en paz. 5 años después, Elena Rivas se había convertido en una de las historiadoras y activistas más respetadas del país. La Fundación Rivas para la Memoria Urbana era un referente, un pequeño pero poderoso contrapeso a los gigantes de la especulación. Bajo su liderazgo, había logrado salvar de la demolición más de 50 propiedades históricas, desde antiguas corralas hasta pequeños teatros de barrio. Cada edificio salvado era una historia rescatada del olvido. Tía Rosa, con una salud de hierro, seguía viviendo feliz en su hogar de siempre, el kilómetro cero de un movimiento que había cambiado la ciudad. Daniel Vargas, por su parte, había cumplido su promesa. Urbe Sostenible era ahora un modelo de negocio ético, alabado por su compromiso con la rehabilitación de barrios degradados y la construcción de viviendas asequibles. Su relación con Elena había florecido en un amor sereno y profundo, basado en la admiración mutua. Juntos, formaban una pareja poderosa, uniendo la pasión activista de ella con la visión empresarial de él para crear un impacto duradero. Eran la prueba viviente de que la redención es posible, y de que de las peores crisis pueden nacer las alianzas más hermosas y transformadoras. Su historia era una de esperanza, la de dos personas que encontraron el amor mientras intentaban hacer del mundo un lugar más justo para todos. 10 años después, el impacto de su lucha era visible en cada rincón de Madrid. La ciudad respiraba un nuevo respeto por su pasado. La empresa de Daniel había experimentado un crecimiento espectacular, demostrando que la ética y la rentabilidad podían ir de la mano. Elena,
ahora una autora de renombre, había publicado varias obras que rescataban la memoria urbana y la dignidad de la gente humilde, relatos que se estudiaban en las universidades. A veces, por las tardes, Elena y Daniel paseaban de la mano por la Plaza de la Memoria, observando el bullicio de la vida. Se sentaban en un banco frente al antiguo edificio de los Rivas, ahora perfectamente restaurado, con su placa de bronce brillando. Leían juntos, en silencio, compartiendo la paz de un mundo que ellos mismos habían ayudado a construir. La lección que habían aprendido era profunda y clara, el faro que guiaba sus vidas. La historia les había enseñado que la verdadera riqueza de una ciudad no reside en sus nuevos rascacielos, ni en el lujo de sus escaparates. La mayor riqueza, la más valiosa, y la que verdaderamente perdura, se encuentra en las historias y en las verdades que sus viejas paredes guardan. Y la misión más noble que uno puede emprender, es la de escuchar esas historias, protegerlas con todas sus fuerzas y asegurarse de que nunca, jamás, sean silenciadas.